Avui ens hem plantat en el gran jardí de les Palmes, autèntics monuments vegetals que donen al paisatgista el material ideal per generar espais fantàstics. Pot dir-se que este jardí és el més important del conjunt denominat Palmeral d'Elx, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO des de l'any 2000. Els més de 12.000 metres quadrats d'aquest jardí alberguen una excel·lent col·lecció de plantes tropicals i mediterrànies, però entre totes destaquen les palmeres, de les quals hi ha més de 1.000 exemplars. Este escenari, que bé podria ser de la pel·lícula de les 1001 nits, és l'hort del cura. En sentit estricte, ni és hort ni és d'un capellà, però tot això ho entendrem millor parlant amb María Teresa Hort. Esto era un huerto, un huerto donde había todo tipo de cultivos, había animales, gallinas, de todo. Y entonces poco a poco se fue haciendo un jardín. Se llamaba Huerto de Andrés Castaño. Entonces al morir este señor, uno de sus hijos, el tercero, que era sacerdote, que era un capellán, llegó a un acuerdo con los hermanos y se lo quedó él. Y entonces empezó a llamarse el Huerto del Capellán Castaño. Y luego ahí nació una palmera, que es la palmera imperial, que era un fenómeno único porque de un solo tronco salen simétricos 7 brazos. Y entonces eso fue lo que le fue dando nombre y prestigio a este jardín. Y el sacerdote que ya lo vio, entonces fue el primer promotor turístico de la ciudad, empezó a invitar a gente a que viera su palmera. Tendrá unos 170 años actualmente. Y ya cuando él la compró, ya era una palmerita que tendría a lo mejor 25 o 30 años. Sí, en el año 1894 vino a Alicante en un crucero y entonces alguien le comentó que estaba entonces era un huerto. Este huerto y que tenía una palmera única y muy especial. Entonces, por lo visto era un amante de la botánica y se vino a Elche y visitó esta palmera y a raíz de ahí pues se pensó cómo llamarla. Pues entonces se llamó la Palmera Imperial en honor a Sisi Emperatriz. Son unos 12.000 metros cuadrados de jardín. La forma es como si fuera una forma de corazón. En el centro de todo está la Palmera Imperial y luego hay como unas 1.000 palmeras, la mayoría por supuesto dactilíferas, fénix dactilífera. Luego hay en alguna zona colecciones de palmeras que veréis de todo el mundo. Y ahí, para mí, de las partes más bonitas del jardín es la rocalla de cactus, que es espectacular. Tenemos una cantidad de visitantes de todo el mundo. El último año, sin ir más lejos, han venido 70.000 personas a visitar este jardín. Y que la gente que viene a Elche lo disfrute porque es un símbolo de nuestra ciudad. Les palmeres dominants són les datileres. Són vegetals originaris del nord d'Àfrica, però fa molts segles que estan entre nosaltres. De fet, avui no reconeixeríem el paisatge del litoral de la Comunitat Valenciana si no fora per aquestes palmeres. També descobrim ací esplèndids exemplars del margalló, l'única palmera autòctona de la península Ibèrica, junt amb moltes altres palmeres provinents de països llunyans. Entre l'Emperatriu Sisi i els paisatges de les 1001 nits, a l'Hort del Cura hem passat una estoneta de cine.